hay ciertas cosas en las que todos coincidimos. Y eso es lo que exhibe el cabaret y ese es el convivio al que nos invita, a coincidir en lo que sí sabemos que está limitando nuestra dignidad como personas, en lo que sí sabemos que se puede transformar y que es responsabilidad de todos y todas transformar. La risa. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos el espacio para hablar con los hacedores, con los personajes que hacen este amplio renglón al que llamamos la cultura. El colonialismo es el principal enemigo de las diosas, Tlazolteotl y Coyolxauhqui. Es el nuevo nombre del show híbrido de las reinas chulas. Estas diosas del panteón mesoamericano luchan contra las momias colonizadoras. El espectáculo, escrito, dirigido y actuado por Cecilia Sotres y Nora Huerta, forma parte de la nueva temporada de teatro cabaret de la reconocida compañía fundada en 1998. Con música en vivo de Ana Esteves, la edición de videos a cargo de Sharon Toribio, la producción de Gabriela Andrade y Sandy Pascual, en el espectáculo Tlazolteotl y Coyolxauhqui contra las momias colonizadoras, las diosas guiarán por 13 cielos y 9 inframundos para cuestionar los 500 años de resistencia que el pueblo ha soportado, así como los neocolonialismos que siguen. El teatro cabaret tendrá funciones presenciales en el Teatro Bar Vicio, ubicado en Coyoacán, en la Ciudad de México, además de funciones vía streaming para disfrutarlas desde cualquier punto del país. Pues de inicio, Nora, hay varios elementos aquí interesantes. Diosas del panteón prehispánico, una compañía activa desde hace mucho tiempo en este género que para mí significa mucho porque rompe con varios esquemas, estereotipos, la idea de la cuarta pared con el público, el hecho de acercarse de manera crítica a la realidad social. Entonces, háblanos de manera general sobre este proyecto y vamos caminando y haciendo un poco, desmembrando esta idea. Gracias, Paula. Primero, gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante poder dialogar y dar a conocer lo que es nuestro trabajo escénico, que bueno, como bien dices, se centra en hacer crítica social y política a través del humor, lo cual ya le da una peculiaridad y una singularidad interesante, activa, divertida, jocosa. Nuestro trabajo escénico busca, en principio, ser un espacio, convocar a la gente para que venga a divertirse y que podamos reflexionar juntos y juntas sobre los principales temas del acontecer social y político. Este año, con motivo de con motivo de la conmemoración de los 500 años de la fundación de nuestra ciudad y además de la resistencia que ha tenido esta cultura a través de todos los cambios y sistemas políticos que ha vivido nuestra historia, pues bueno, un poco fue acercarnos a partir de ello, como la primera pregunta que tendríamos que hacernos todas y todos es ¿qué sigue vivo de todo esto? Evidentemente hay toda una fortaleza pues en las raíces y en la tradición mexicana y de culturas todavía madres vivas, que están lenguas vivas, ideologías vivas, en fin, que es un México que quizá por los sistemas de gobierno es un México que no hemos mirado, o un México que una clase política y una clase social dialoga poco con ese México tan vivo que tenemos allí, que se quedó un poco en el folclore, que se quedó en cuestiones de turismo, ¿sabes? Que viste mucho nuestra tradición y nuestra cultura mexicana, pero más allá de ser el folclore o algo que se pueda vender como un atractivo del país, es una realidad que ha sido ignorada, que ha sido ninguneada
y a la cual se le ha robado la dignidad también en muchos aspectos. Entonces, bueno, sin afán de distraernos demasiado, un poco el espectáculo intenta abordar estas temáticas, es decir, qué tanto estamos dialogando desde el presente con esta tradición y con este México, en qué circunstancias estamos y cómo nos toca a cada uno desde nuestros lugares de origen, de trabajo, y qué podemos hacer juntos y juntas para seguir resistiendo, si es que hay que seguir resistiendo, para integrarnos en una forma más horizontal, sin tantas jerarquías, y también darles un lugar de reconocimiento que no habían tenido en nuestro país. Ahora, por ejemplo, me sorprende mucho a través de bueno, que este gobierno está como muy enfocado en dar el reconocimiento que no habían tenido estas culturas. Pues no sé, ahora me sorprende mucho, por ejemplo, encontrarme un anuncio de una cerveza muy comercial con la imagen del Quetzalcóatl. Entonces, hay una parte donde me emociona mucho, donde digo, claro, estamos regresando a un México que no habíamos visto o que no queríamos mirar y que es bien interesante fortalecer y redignificar, ¿no? Y volverlo a poner en la visión del resto de las personas, más allá de las comunidades o de los colectivos originarios, pues, ¿no? No sé, fue como la fiesta que hubo en el Zócalo de la Ciudad de México. Recordarán, bueno, hubo un evento especial donde se mandó construir una pirámide y en esa pirámide se proyectaba en videos haciendo uso de la tecnología pues la historia de nuestros antepasados, lo cual era muy bello, es regresar a un México que no habíamos mirado y un México que sigue vivo y presente y que es parte de nuestra cultura. Oye, Nora, ¿y cuál es la potencia del teatro cabaret como género que es posible, que le hace posible extender sus brazos hacia estas temporalidades y hacia estos temas que parecieran no podrían ser tocados? ¿No? A lo largo de la historia hay ciertas etapas en las que todavía historiadores se preguntan si es posible o no cuestionar. Pero ¿qué potencia hay en el teatro cabaret que puede tocar estos temas, digamos, de manera más libre, más coloquial, acercarlos de otra forma al público? Pues justo esto que mencionas, o sea, la potencia del teatro cabaret es que puede hablar de todo, digamos, romper las temporalidades, incluso, bueno, un poco el trabajo escénico que hacemos Cecilia y yo es romper esa temporalidad y romper también ese imaginario que tenemos, pues, ¿no? Y traerlo a la actualidad y traerlo desde quienes somos, pues, sin afán de hacer una apropiación cultural, es un diálogo con esas tradiciones y con esa cultura. Es decir, no soy de una comunidad indígena, no hablo por desgracia una lengua, eh, pero bueno, es algo que está presente en mi cotidiano, en mi cultura, en mi tradición, en mis sabores, en mis olores, en mis fiestas, entonces, bueno, pues un poco el potencial es ese, poder llevar a escena estos resquicios que tenemos en este momento, que yo tengo, yo Nora Huerta como creadora y Cecilia Sotres, lo que tenemos a la mano para poderlo llevar a la escena y dialogar con eso. Esa es la potencia, que podamos instaurar nuevas formas de acercamiento a estas tradiciones o a esta cultura o a este aspecto crítico y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo con ello? ¿Qué nos toca? ¿Qué no nos toca? ¿Lo hemos ignorado? ¿No lo hemos ignorado? En fin, y a partir de esto, que al final también es un pretexto dentro del espectáculo, es un punto de partida para ir a hacer un poco una revisión de lo que es la Ciudad de México y la parte política también que nos toca. Dentro del espectáculo hacemos parodias a personajes políticos que son finalmente los hacedores en acción de la realidad de estas leyes, digamos, de la justicia que hay o no hay, del reconocimiento. Entonces, ¿qué desde esos aspectos de poder se está haciendo
Es decir, es nada más una fiesta, una conmemoración que hemos resistido 500 años, o desde los actores políticos están ocurriendo transformaciones verdaderas que nos acerquen a dialogar de nuevo con el pasado. Entonces, pues bueno, digamos que esa es la potencialidad, ¿no? del ejercicio cabaretero, brindarnos la posibilidad de hablar con algo que no existe o de poner el acento, el foco, la lupa, la atención en las acciones que se están realizando en la actualidad para ver si eso está caminando o no, o si fue un adorno o no, o si lo están tomando en cuenta o no, o si es solo un discurso político, o si eso se está traduciendo en acciones reales o verdaderas. Si bien en el discurso oficial presidencial se tomó a la figura de Quetzalcóatl como, digamos, el estandarte a propósito de la conmemoración de este año, ustedes tomaron a dos diosas mesoamericanas también muy potentes, ¿no? Por ejemplo, tener la imagen de Coyolxauhqui desmembrada, pero que también es una figura que nos llama y nos trae al presente contra esta serie de feminicidios y demás atrocidades del que expresa la mujer y los cuerpos femeninos. Y en ese sentido, Nora, ¿qué tanta consonancia encontraron tú y Cecilia Sotres en la elección de estas dos diosas del panteón mesoamericano y su representación? Justo esto que dices, son dos personajes que ya habíamos interpretado, que han estado presentes en nuestro trabajo escénico del cabaret, justo con Coyolxauhqui, de las primeras veces que la trajimos al escenario, era un gran pretexto para hablar sobre la barbarie y la violencia naturalizada. Si bien nuestros antepasados tenían una otra cosmogonía, pareciera que, que era permitida la violencia porque era parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, justo un personaje como Coyolxauhqui nos servía para cuestionar eso. No podemos normalizar la violencia desde ningún lugar y desde ningún tipo, porque había una otra cosmogonía, una otra manera de imaginar las relaciones sociales, que bueno, ya de eso no tenemos mucho, pero justo era un personaje que nos ayudaba a cuestionar este asunto, el asunto de la violencia. Y con Tlazolteotl, que es otro de los personajes que tenemos ahora en escena, es una diosa muy interesante que además nos ayuda y nos revela la cosmogonía también de nuestros antepasados. Es la diosa de la basura, del deseo, pero también del amor pecaminoso, pero también de lo descompuesto. Entonces, bueno, detrás hay una cosmogonía muy fuerte, muy interesante, que nos habla del alcance ontológico que tenían nuestros ancestros, es decir, colocaban todo dentro de una gran esfera donde se podían conectar desde la suciedad hasta el pecado, hasta el deseo carnal, ¿no? Es esa tensión donde puede existir, donde te puedes ir al extremo, ¿no? Del disfrute del goce, pero a lo mejor también es lo carnal, es eso grosero o sucio, o que también hay que atribuir y que hay que entregar a los dioses, no es nuestra concepción católica cristiana que dice que todo es bueno o malo, pecaminoso o saludable. En fin, nuestros antecedentes, nuestros antepasados no tenían estas concepciones. Era una otra manera de ofertar y de ofrendar a los dioses lo que somos. Entonces, bueno, estos dos personajes nos habían servido para hacer esas reflexiones y ahora a los 500 años dijimos, pues que regresen, porque además queremos hablar del placer, ¿no? Estamos cruzados por una pandemia que ha sido brutal y dolorosa para todas las personas. Eh, entonces, sentimos que es como una manera de regresar a lo gozoso y que estas dos diosas nos invitan a lo gozoso a través del espectáculo, ¿no? Al final apuestan por una transformación, pero es la transformación hacia la risa, hacia el placer, hacia el deleite, hacia la convivencia otra vez, porque tenemos que volver a acomodarnos en cómo convivimos, si con la sana distancia, si con un cubrebocas, si con la conciencia de estarnos cuidando unos a otros, que son cosas que tienen que llegar para quedarse, que no se pueden ir. Esta pandemia ha sido muy dura,
pero la conciencia del cuidado, el cuidado personal y el cuidado colectivo, tendría que ser una idea que se quede para siempre. Y estas dos diosas, pues bueno, un poco celebran esta nueva realidad, digamos, esta nueva convivencia y nos invitan al gozo y a la pachanga. Y ahora que hablas sobre esta nueva forma que vamos a tener nosotros como público de otra vez colocarnos en el espacio teatral, aquí se rompe un poco esta idea de la cuarta pared, del público situado entre las sombras mientras ustedes hacen su labor arriba del escenario, ¿no? ¿Qué tanto, cuál es el papel del público en puestas como esta? Sobre todo porque si pensamos aquí en la ciudad de Puebla, hay un grupo muy interesante, Talavera Cabaret, que tú los conoces porque han formado parte del Festival Internacional de Cabaret, donde ya sea, hay un guiño interesante con su trabajo y con lo que hacen y la manera en que han explotado de buena forma el género. ¿Qué pasa con el público y el teatro cabaret, Nora? Bueno, el público es un integrante más del espectáculo. El teatro cabaret tiene dos fórmulas que lo hacen distinto a todas las artes escénicas. La primera es que no existe esta cuarta pared, es decir, el intérprete se pone en el escenario a dialogar directamente con el espectador. ¿Qué significa? Muchas veces no es con palabras, ¿no? Y muchas veces se le cuestiona directamente al espectador cómo ves, qué estás pensando, qué opinas, qué quieres, qué necesitas. Se hacen encuestas, se pueden entablar diversos mecanismos para entrar en relación directa con el espectador. Esa es una de las partes importantes del cabaret, digamos, que dialoga con el espectador a través de distintos mecanismos. Y la segunda es que se hace dramaturgia in situ, en el escenario, en vivo, con la gente. Y esta dramaturgia la va dictando el espectador. ¿Cómo? A través de la aprobación o reprobación de lo que está mirando. La manera más directa de saber que el público te está siguiendo y que estamos encabalgados en algo que le está gustando y que le interesa es la risa, ¿no? Es, digamos que la manera en que entramos en diálogo directo. Entonces el público a través, por medio de su risa, nos va diciendo eso me resuena, eso me lo reconozco, eso me duele igual que a ti, eso me está mortificando. Y entonces, bueno, allí las personas que estamos en el escenario nos damos el permiso y la autoridad de empezar a escribir y a experimentar y abordar el tema hasta donde el público nos diga que no. Entonces, es un fenómeno muy interesante, además del convivio que genera, imagínate tú, 50, 60 personas en un mismo lugar que vinieron dispuestas a reír. También eso es un asunto muy interesante, porque, pues no sé, uno va al museo con la necesidad de conocer una nueva experiencia artística, de entrar en contacto con un artista, de conocer una instalación arquitectónica, en fin. Al cabaret uno va con la disposición de pasársela bien y de echar chacota. ¿Qué pasa cuando ese pasársela bien y echar chacota tiene que ver con cosas de tu día a día, de tu cotidiano, de las cosas que te duelen, de las cosas que no te gustan, como son la violencia hacia las mujeres, el no respeto a la diversidad sexual, el no respeto al cuerpo de la mujer, en fin, hay una serie de temáticas que nos hacen encontrarnos, seamos de los partidos políticos que seamos, tengamos la postura ideológica que tengamos, creamos en Dios o en quien quieras. Hay ciertas cosas en las que todos coincidimos. Y eso es lo que exhibe el cabaret y ese es el convivio al que nos invita, a coincidir en lo que sí sabemos que está limitando nuestra dignidad como personas, en lo que sí sabemos que se puede transformar y que es responsabilidad de todos y todas transformar. La risa es el primer punto, ¿no? Nos reímos porque reconocemos algo, porque identificamos algo que nos ha pasado o que le pasa a alguien muy cercano a mi familia. Es algo que nos pasa por el cuerpo y la risa es una manera de manifestarlo. O sea, el público de verdad es el cuarto personaje, el dramaturgo en vivo, el que dicta para dónde, el que opina, el que ríe carcajadas y con quien generamos una complicidad distinta.
Oye, Nora, ¿y qué hacer en el caso cuando se tiene este proyecto de hacerlo vía streaming? ¿Cómo funciona o qué tanto el teatro en general se replantea la interacción que va a tener con el público? Sí, que eso es bien interesante. Esta es una de las cosas que tuvimos los creativos que experimentar a partir de la pandemia. Todos nuestros espacios, nosotras las Reinas Chulas tenemos un espacio independiente en Coyoacán. Esto significa que se mantiene gracias a la visita del público y al consumo que hace el público. Somos un teatro bar, entonces cuando venga a la Ciudad de México, visítenos de manera presencial. Pero en la pandemia, con el teatro cerrado, con el equipo, la gente que laboraba en estos proyectos culturales, nos tuvimos que mudar a esta plataforma de Zoom y empezar a experimentar, traernos del cabaret presencial lo que podíamos trasladar a este lenguaje, porque es otro lenguaje, no es teatro, no es cabaret, pero bueno, ¿qué podíamos traernos de allá? Pues a los personajes, la sátira, la crítica, y sí establecer otros mecanismos de comunicación, porque el público es fundamental en estos espectáculos, como por lo que hablábamos hace un momento. Entonces, bueno, empezamos a organizar que el chat, que opine por medio del chat, hagamos ventanas, utilizando las herramientas que el sistema nos brindaba, salas personales donde nos miremos todos. Y lo que se ocurría después del convivio es que abríamos todas nuestras pantallas y entonces nos dábamos cuenta que estábamos yendo a las casas de las personas, porque pues abríamos la pantalla y veían pues lo que se ve. Nos dimos cuenta que el cabaret estaba rompiendo una intimidad del espectador y esa era una otra relación con el espectador. Ahora que ya podemos abrir los espacios y que bueno, además nos ayudó a darnos cuenta de que podíamos romper las fronteras geográficas y físicas. Nos podía mirar gente que estuviera en cualquier otro lugar que no tenían que estar en la Ciudad de México. Entonces, después de mucho probar, ahora estamos experimentando con el streaming, que significa que están las cámaras en vivo en el escenario, en el lugar, y que quien lo mire desde su casa está mirando el acontecer tal cual es. Es decir, no es una obra que se montó para la cámara, no es una obra que necesariamente salga bien, no es una obra que correrá perfecta, es una obra que ocurrirá tal cual está ocurriendo en vivo en el espacio, lo cual también tiene otra magia, porque este año tuvimos que experimentar con todo, desde ensayar obras para grabarlas, desde hacerlas en Zoom y que se nos cayera el internet y que nos quedáramos pegadas como ranas. Ahora este fenómeno que es, ¿qué está ocurriendo en vivo en Teatro Bar El Vicio? Que es abrir, ahora que el espectador pueda ir de chismoso y de morboso a este espacio donde se está generando esta complicidad entre los artistas y el espectador. Es una otra manera de colocarse ante las artes escénicas. De ninguna manera sustituye el aspecto presencial, pero sí nos ayuda a darnos idea de la experiencia que se está viviendo, como un espectador, te digo, detrás de la mirilla que está ahí observando lo que está ocurriendo en este lugar. Y una de las cosas más bellas es poder mostrar nuestra casa, Teatro Bar El Vicio, que ahora me gustaría contarles lo que es este espacio, porque mucha gente no lo conoce y es un lugar con muchísima historia. Es una casa que se ha dedicado por más de 30 años a hacer este género teatral, teatro cabaret, crítica a partir del humor. Esta casa fue abierta por la artista cabaretera Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, y después nos fue cedida la estafeta de la dirección del lugar. Esta casa se ha dedicado a este tipo de trabajos durante 30 años y es la única que existe en el país con estas características. Como bien dices, ahora hay muchísimas compañías que están tomando estos espacios y que están haciendo cabaret, como Talavera Cabaret, que son una compañía extraordinaria con la que hemos trabajado, con la que nos hemos realizado encuentros, en fin. Pero esta casa ha sido así desde el origen y tiene la bendición de contar con un montón de artistas cómplices que vienen a presentarse a este lugar y que generan este espacio de intimidad
y de convivio a través de la risa. Entonces, la oportunidad de que puedan conocer lo que ocurre dentro del vicio y además saber que ninguna función es igual a la siguiente. Todas son distintas por lo que hablábamos, por la improvisación, porque el público cambia, porque a veces hay más gente, a veces el público está más tímido y no ríe tan a carcajadas, en fin, ocurren cosas muy distintas. Entonces, la oportunidad no solo de mirar un espectáculo que está ocurriendo en la Ciudad de México, sino es mirar una función única e irrepetible, que no volverá a tener una función, podrá haber semejanza, pero no va a ser igualita. Entonces, pues la invitación ahora es a que nos visiten en esta forma boyerista, de conocer el espacio y de conocer también el trabajo que estamos haciendo las Reinas Chulas en un género teatral muy mexicano, que le estamos regresando a la escena mundial. O sea, es un género teatral que está teniendo resonancia ya en otras latitudes. Nosotras iniciamos hace 18 años con el Festival de Cabaret y hoy por suerte ya tenemos un festival de cabaret en Morelos, esperamos que Talavera organice muy pronto el festival en Puebla, hay un festival de cabaret en Argentina, se realizó uno en Chile, hay un festival de cabaret en Madrid, en España, porque ha tenido resonancia de lo que ha ocurrido aquí en nuestro país. Es un género que le estamos regresando a la escena mexicana y es un género muy mexicano, este cabaret, ¿no? Jesús le llama la farsa mexicana. Las Reinas Chulas nos hemos identificado con el cabaret. Y bueno, es un nuevo, no nuevo, porque en México ha estado vivo desde la carpa, es una tradición muy viva en México que estamos exhibiendo de nuevo al mundo. ¿Y qué tan importante es para las Reinas Chulas mantenerse desde esta posición, digamos, crítica, ahora que decía sobre el espectador que también tiene la posibilidad de ser bullerista? Ustedes también lo han sido a lo largo de todo este año, pero siempre desde una posición crítica. Porque si vemos el trabajo que hacen, por ejemplo, ahora en la TV abierta, en Canal 11, a través de Operación Mamut, o el propio festival, o piezas como esta, siguen manteniendo esa posición desde el humor crítica. ¿Qué tan importante es seguir nutriéndose, digamos, de ese humor involuntario que constituye la política o hasta la economía mexicana? Sí, es que el cabaret tiene solo ese sentido, hacer crítica, ser un ojo crítico, exhibir de manera bufonesca, fársica, exhibir las carencias de la gente que toma decisiones, de las carencias de nuestras relaciones sociales, las carencias de nuestras características como individuos. Ese es el objetivo del cabaret, revelarnos en el lugar en el que estamos incompletos, develarnos como seres que podríamos tener una gran potencialidad y que por nangas o mangas la hemos limitado, la hemos coartado. Y resulta que muchas veces estos límites vienen desde una estructura política, vienen desde una ideología, vienen y se imponen como una regla que respetamos o que nos obliga la sociedad a respetar y que no necesariamente son las ideales para desarrollarnos como personas. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, de la libertad de decidir a las mujeres sobre nuestros cuerpos. En un asunto tan delicado como el aborto, por ejemplo, donde sabemos que el aborto es la decisión más compleja a la que una mujer se puede enfrentar y una decisión a la que probablemente se tendrá que enfrentar en algún momento de su vida por el largo periodo que tenemos de vida activa de reproducción. Es decir, una mujer empieza a ser fértil a los 13 años y acaba a los 50. O sea, en algún momento te podrás encontrar entre la disyuntiva de si es posible para ti como mujer continuar con un embarazo o no. Más allá de las posturas morales, ideológicas, es una decisión solo de las mujeres, porque somos nosotras las que nos tenemos que hacer responsable de eso que es dar vida. Y desgraciadamente las que están más afectadas en esa decisión son las mujeres pobres.
porque las mujeres de clase media y las ricas, bueno, pues tendrán otros métodos para no poner su vida en riesgo ante una decisión así. Y las pobres son las que se mueren al practicar un aborto. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que tomar decisiones sobre eso, hablarlo, exhibirlo, gritarlo, hacernos cómplices para que la próxima vez que se pueda hacer un cambio en las leyes, en la justicia, vayamos todas activamente y todos activamente a transformar esa realidad. Entonces, de eso habla el cabaret, de cómo podemos tener la capacidad de transformar cosas que nos están limitando como personas o que incluso ponen en riesgo nuestra vida. De eso habla el cabaret. Entonces, pues vamos ligadas a ello, no podemos no hacer otra cosa. Lo otro, pues son como divertimentos más sencillos y además también invitar a la gente a reconocer el tipo de humor que se está produciendo e invitar a la gente a preguntarse de qué nos estamos riendo. Por desgracia, estamos invadidos de un tipo de humor que replica, avala y perpetúa la violencia, la misoginia, la homofobia, el racismo. Es decir, estamos llenos de chistes de ahí tienes que estaba la señora fodonga, ahí tienes que estaba el joto, ahí tienes que estaba, ¿no? Un humor que lo que está haciendo es avalar esas formas de discriminación. Y hay un humor que lo pone en crisis, un humor que lo cuestiona, un humor que lo evidencia. Ese es el humor que nos gusta hacer o que hacemos desde el espacio cabaretero y que todos los cabareteros que hoy en día están en la escena estamos trabajando en eso, en poner en crisis y en duda estas formas sociales que nos han lastimado. No somos perpetuadores del humor que avala esas formas de discriminación y de poder encima de las personas, ¿no? Donde dicen, tiene que haber un jefe y un sometido, tiene que haber un marido macho y una mujer abnegada. No. Pues, yo hablo y hablo y hablo y hablo. no. Cállame. No, muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco mucho, Nora Huerta, por haberte reunido, compartido estos momentos conmigo y recordarles que Tlazolteotl y Coyolxauhqui contra las momias colonizadoras tiene temporada allá en el Teatro Bar El Vicio, que también se transmite vía streaming. Y para eso vamos a dejar, al terminar este video, una pequeña cortinita con todos los datos, además de que encontrarán otra información escrita en la jornada de oriente.com.mx. Así que te agradezco mucho, Nora Huerta, agradezco a ti, a las Reinas Chulas, y los invito a que se sumen a esta forma de, digamos, desde la risa, ¿no? Transitar hacia otros espacios que pueden ser más libertadores, más lúdicos y más democráticos. Así que muchas gracias, Nora. Muchas gracias. Y bueno, aprovechando que estamos acá, me gustaría regalar 4 accesos a vía streaming de nuestro espectáculo. El espectáculo corre los sábados a las 7:30 de la tarde. Ahí sí hay que estar en punto porque pues ahí empieza la obra y ahí nos vamos totalmente en vivo. Entonces, bueno, para que conozcan nuestro trabajo, para que nos ayuden recomendándolo, para que empecemos a entender esta relación cabaretera entre todas y todos. Entonces, bueno, pues 4 cortesías para el evento en streaming y que además es una cortesía, un boleto, digamos, muy amable porque pues lo pones en la computadora o en la televisión y todas las personas que están allí lo pueden disfrutar. Así es. Pues te agradezco mucho, Nora. Te dejo un saludo y con la promesa de seguir en contacto. Por favor, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.